Domingo García Pozuelo y Francisco Con hablabais ahora hasta de ancho ibérico, de ingenierías, de cómo los alvias se adaptan, ¿no? Los tres. Y las mercancías, que también es muy importante. Seguimos en clave de infraestructuras, Pío. Esto es un argumento que es transversal a la actualidad de nuestra comunidad en las últimas décadas, porque lo decía María Ángeles, estamos... y es una palabra que ha usado últimamente el presidente Capellán, un concepto, lo de la insularidad de La Rioja. Estamos ahí en un momento complejo, ha dicho muy bien Paco también, con la zona centro, Logroño, desconectado de los dos puntos al este y al oeste que tienen más posibilidades de conexión. Y no solo por ferrocarril, porque tenemos la A12 hasta Burgos, que está parada. Ah, sí, hace unos días se anunció esto. Y está parada porque esos proyectos que hubo, sobre todo el tramo más difícil, que es el tramo de la Pedraja, esos proyectos ya han caducado. Hay que volver a hacerlos, hay que volver a replanteárselos, porque se hicieron hace 10 años y no se ha movido nada, y entonces... Eso va a tener también una tardanza, y para nosotros, o sea, para ir a Madrid en coche o para ir al oeste en coche, sería fundamental que llegara la autovía Burgos. ¿Me permites un comentario en plan de lo que es este país bajo mi punto de vista? Y es que somos un país peculiar por todo, porque lo del ancho ibérico, que se ha referido además Paco, pues es que es como España inventó cómo rellenar los tapones irrellenables, ¿no? Y con el ancho ibérico resulta que, claro, era por evitar que nos pasaran desde los países que podían invadirnos, se puso el ancho ibérico, y ahora resulta que me dice Paco, que yo no lo sabía, o nos dice que vamos a mantener el ancho ibérico desde aquí hasta Castejón, con lo cual lo lógico sería que se hiciera una vía de ancho europeo para el tren de pasajeros y demás, y el ancho ibérico se mantuviera para las mercancías, pero no, vamos a seguir persistiendo en el mismo error y tener que hacer el intercambiador, que efectivamente lo hacen, y es un invento también español. Hemos inventado cómo pasar del ancho ibérico al ancho europeo, como rellenar un tapón irrellenable, pues esto es lo mismo, pero con el agravante de que eso retrasa también 4, 5, 6 minutos como poco el cambio de vías, porque yo lo vivo, vamos, cuando voy a Barcelona, que me voy en el tren, realmente llega allí y se tira ahí un rato, en el que además se queda el tren como los motores se paran, hay un cambio de catenario o lo que sea, y al final es un tema también de retraso en el viaje. Entre Logroño y Zaragoza, no sé si recuerdo mal, pero creo que hay dos intercambiadores, uno es en Plasencia de Jalón y otro es en Zaragoza, donde puedes hacer el cambio de ancho. Y esto no son cuestiones abstractas, sino que a veces se concretan, pues como decimos, en empresas que tienen dificultades para exportar, para encontrar profesionales, estudiantes que van y que vienen y que tienen pues calendarios muy complejos de viajes, o accidentes mortales, como este pasado domingo, María Ángeles, que también está relacionado, ¿no? Sí, bueno, hombre, si tienes unas buenas infraestructuras es mucho más fácil que no haya accidentes. Cuanto peor la infraestructura, más accidentes hay, eso es evidente. Si la carretera es de doble vía, pues es más difícil que se choquen. Si la carretera tiene más curvas, es más difícil que haya más accidentes. Eso es lógico, ¿no? Y de hecho hay puntos negros en La Rioja muy reiterados, o sea, y alguno muy reiterado durante tiempo, que no sé, tampoco se hace especial hincapié. Es que las infraestructuras en La Rioja es al completo. Tenemos el lote completo. El lote completo. El tren es un aislamiento total. Yo creo que es la comunidad con más deficiencias la en comunidad autónoma cuya comunicaciones. capital está peor conectada. Eso es así. Sí. De autovía tenemos un tramo... Por autovía no podemos ir hasta Madrid, no podemos ir en autovía. Y por avión, pues lo mismo, que hablamos muchas veces de que otras ciudades están peor comunicadas, igual en tren o en carretera, pero entonces el avión es servicio público. Aquí sí que es el lote completo. Y yo creo que es una comunidad lo suficientemente potente económicamente como para que no nos tengan tan aislados. O sea, es una cosa que a mí me resulta incomprensible. María Ángeles, que en estas cosas no deberíamos hacer una valoración solamente de la potencialidad económica que pueda tener ninguna comunidad ni ninguna capital de provincia. Yo creo que lo que el Estado tiene que hacer es dotar a la sociedad española de unos sistemas de comunicación eficientes
correctos, porque además eso es avanzar hacia el futuro, lo demás es de quedarnos todos rezagados. No podemos pensar, hombre, es que Teruel, pues hombre, la población de Teruel con 35.000 habitantes, o Soria, yo creo que hay... No estoy entrando en ese debate, pero sí. digo que además de todo eso... Si tienes razón, además, tú lo has dicho antes, que para la economía es un perjuicio tener las infraestructuras tan deficientes que tenemos, pero lo es lo mismo para Teruel y lo es para Soria. Lo que pasa es que coincide que La Rioja, claro, es su capital de comunidad, la que está en una situación absolutamente inadmisible. Sí. Se nos agotan los calificativos, Pío, cuando toca escribir o toca relatar jornadas así de trágicas. Domingo negro, tragedia en las carreteras, nuevo suceso mortal, drama. Y eso que, por ejemplo, los camiones han salido ya de la 232 y el viaje ida y vuelta con la vía T en la autopista es gratuito. Algunas cosas se han ido haciendo, pero bueno, seguimos con accidentes y con siniestros. Sí, tampoco es todo responsabilidad de las infraestructuras. Claro. Entonces también hay que tener en cuenta, en fin, que cada accidente luego tiene sus propias explicaciones. Fíjate, la salida de los camiones de la 232 se notó de manera decisiva en una reducción de los accidentes y de los fallecidos. No, es que la 232 estaba en una situación verdaderamente lamentable. Sí. Y sigue estándolo, pero ahora un poco más desahogada, ¿no? Pero... Paco. Yo soy usuario diario de la 232 y sacar los camiones se nota muchísimo. Sí. Muchísimo, ¿no? Yo que como hago un par de horas todos los días por la 232 también veo las imprudencias que mucha gente comete, lo que dice Pío es cierto. Claro. Evidentemente, si una infraestructura es de buena calidad se nota, ¿no?, al respecto, pero también es cierto que en La Rioja desgraciadamente tenemos muchos accidentes en la P68 y cuando pasa uno por ahí dice, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado aquí?, ¿no? Bueno, pues pueden suceder muchas cosas. El lugar del accidente pues yo lo he recorrido muchas veces en Foncea, ¿no? Uno de los accidentes de estos días. Y a veces yo me planteo, digo, ¿cómo ha pasado eso ahí, justo en ese espacio que tantas veces he pasado por ahí, ¿no? Pero evidentemente por eso se llaman accidentes en algunos casos. Claro. Sin duda hemos mejorado en infraestructuras, pero nos queda mucho. Y es verdad que Logroño pues tiene un tramo de autovía magnífico para los señores de Nájera y de Santo Domingo, pero que es un poco inútil para comunicar a esta comunidad autónoma. Fíjate, los estudiantes que van, o los empleados que tienen su puesto de trabajo en Pamplona, también tienen ahora en los últimos años una conexión mucho mejor con la capital navarra, que es ese mismo tramo que va hacia el norte, pero en general mucho déficit, gran problema en nuestra comunidad. Cerramos ya este capítulo con una pregunta. Yo era de los que pensaba que nunca jamás vería a la selección española de fútbol levantar la Copa del Mundo, pero lo vimos. ¿Veremos el AVE en La Rioja? Pío. Hombre, igual nuestros nietos... Igual nuestros nietos, Domingo. Yo con la edad que tengo creo que es difícil. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno. María Ángeles. Pues espero que lo veamos, porque si no vamos muy mal, ¿eh? Eso es un deseo, ¿no? Es un deseo. Y yo me conformo con ver las obras iniciadas. Ver las obras, vale, está ritmo, bien. Yo también. Sí, pero que no hagan como aquel ministro de Aznar, quien era Arias Salgado, que se trajo la pala mecánica al alquilundia y luego se la llevó. Por lo menos aguanten una semana de obras. Hicieron la foto con la pala mecánica y luego se la llevaron. Si la pregunta es si vamos a ver un AVE como el que transcurre entre Madrid o Sevilla o Madrid o Barcelona, yo creo que no. No. Porque las vías no van a estar preparadas para ello. Y creo que posiblemente ni siquiera haga falta. Si podemos ver un tren que puede discurrir por toda La Rioja y no solo entre Logroño y Castejón, sino entre Logroño y Miranda también, en una media de 200 o 220 kilómetros por hora, es posible que sí. Entre Logroño y Castejón es seguro prácticamente que sí. Entre Logroño y Miranda habrá que verlo. Habrá que verlo. Y se lo contaremos. Vamos con otros asuntos, que lo decíamos, María Ángeles. Memoria del año judicial. Decía Javier Marca ayer en una rueda de prensa, por cierto, muy interesante, porque habla muy bien. Luego lo tendremos aquí en entrevista. Pero decía que era un año de luces y sombras, que había habido más asuntos, que había habido huelgas, y que todo eso se ha notado al final en la experiencia del ciudadano, que ve que todo va muy retrasado, que la cosa está colapsada. ¿Cuál es tu sensación como profesional también? A ver. Bueno, pues mira, dio unas estadísticas que yo no sabía que eso, pero hice cálculos y le toca a cada juez entre 4 y 5 juicios diarios. O sea, me parece... Que eso es imposible, ¿no? Es que ponte tú a escuchar cosas, porque hay juicios que sí que, bueno, pues igual un desahucio es un juicio que, bueno, se puede tener 4 en una mañana perfectamente, pero vamos, si hablas ya, por ejemplo, de separaciones o de cosas complejas, pues la verdad,
es que no hay tiempo. Y yo creo que hay dos cuestiones para mí. Una es un déficit de hace años, o sea, yo creo que desde que yo entré en la profesión, o sea, de hace años, y a esto se le ha sumado esta vez que ha habido huelgas, no se han ampliado plantillas, no, que yo sepa no se han ampliado plantillas, y luego, aparte de eso, que ya entramos con esa circunstancia, es que la gente cada vez pleitea más, con lo cual se están incrementando los asuntos, pero no se están incrementando plantillas. Los medios, o sea, claro. Que tenemos un déficit de fondo muy importante. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué la gente cada vez acude más a la justicia o hay más pleitos y más asuntos? Pues que cuando más actividad hay, más pleitos hay. Si tú, por ejemplo, tienes pisos y los alquilas, pues seguro que tienes pleitos. Si no tienes pisos, no los alquilas, no tienes pleitos. Si hay más economía, la economía se mueve más, hay más pleitos. O sea, si hay más población, hay más pleitos. O sea, no es que la gente, los que están, se acostumbren a pleitear más, sino simplemente es una cuestión de estadísticas. Pero es que eso no va en consonancia con el aumento de las plantillas. O sea, es que estamos... No se responde a ese incremento. Y eso que mira que Javier también lo intenta. Sí, siempre pide. Pero es que es necesario, o sea... Ahí estamos viendo algunos de los datos, también los de la criminalidad que siguen subiendo en todo el país, en todos los territorios. Afortunadamente aquí en La Rioja estamos mejor que la media. Esta era una frase de otros tiempos, ¿verdad? Mejor que la media, pero es así en este caso. Domingo, tus sensaciones, no sé si has tenido muchas experiencias con la justicia, algunas... Durante años fui perito judicial y por lo tanto pues estuve en el juzgado con relativa frecuencia. En los antiguos, ¿verdad? No, en los antiguos y en los nuevos. Me tocó también alguno relativos a temas de construcción, evidentemente. Claro. No iba a ir de perito de forense sobre un tema de un asesinato. Pero la sensación que tengo, y esto es general para toda la administración, no solamente para la administración de justicia, es que desde que llegó la pandemia, las administraciones públicas han perdido mucha eficacia y se ha estropeado mucho de los servicios administrativos que hay en este país. Tengo una anécdota personal en el sentido de que, bueno, se habla de que a partir de los 65 años no había que pedir cita previa para que te atendieran en un determinado organismo y me acerqué para que me atendieran y me dijeron que sí, pero que en La Rioja no. Y entonces esto me dejó, claro, sorprendido, pero se ve que el de la puerta debió pensar, a lo mejor esto no es lo correcto, y llamó a una persona de ese mismo departamento y me llamó por teléfono, le di mi teléfono, me llamó y me dijo que subiera y me atendió a mí, pero fue como una cosa excepcional. Por lo tanto, creo que se ha creado unos hábitos, a mi modo de ver, erróneos, que son los del teletrabajo, que en la administración no deberían darse. La administración debería ser presencial y con atención presencial, no solamente a gente mayor por dificultades que puedan tener para entender los procedimientos engorrosos que tiene la propia administración. Creo que hay un déficit de funcionamiento y que se ha estropeado a la administración, la ha estropeado la política, ha estropeado a la administración y la pandemia fue ya el colofón. Pío. No sé, volviendo al asunto de los tribunales, la verdad es que llevamos mucho tiempo en lo que esto es una cantinela, ¿no? De los asuntos pendientes, de falta de personal, sobre todo, supongo yo, que de jueces, donde esto... Y la verdad es que no se me ocurre otra manera de solucionarlo que aumentando la plantilla más gente, más medios, de jueces en aquellos... Ojo, en aquellos sitios donde la situación es más delicada, porque no en todos los lugares es igual, o no en todas las jurisdicciones es igual, ¿no? Pero, claro, eso también es cuestión de dinero y es difícil. Así que... ¿Y Paco? Es un problema estructural, eso está claro, ¿no? De hace mucho tiempo. Faltan jueces, faltan secretarios judiciales, personal. Pero yo creo que el problema del 23, por las estadísticas que daba ayer el presidente del tribunal, no es tanto que haya aumentado mucho la litigiosidad, que ha aumentado un poquito, ¿no? El problema es que se resolvieron muchísimo menos casos que en el año 22. Claro. Como el presidente dijo, ha habido por las huelgas. Huelgas de funcionarios y también de secretarios de Primero juzgados. empezaron los secretarios, luego hubo de los auxiliares y tal,
Pero claro, es que si vas juntando el tiempo, yo creo que fueron por lo menos 4 o 5 meses. O sea, y luego ha habido huelgas intermitentes de funcionarios. Ahora es el problema, sí, el problema del tapón, que ahora tenemos, que ha aumentado ese tapón que ya existía, ¿no? Claro. A ver cuánto cuesta disolver ese tapón adicional del año 23. Claro. Porque siguen entrando asuntos y siguen entrando. Se ha contratado personal para auxiliar, para al menos despejar el tapón. Es lo que había, o sea, que eso va a estar ahí, porque los asuntos siguen entrando. Que hace respecto al aumento de litigios, el otro día una joven abogada le pregunté que qué tal le iba en su despacho y me dijo que bien porque había muchos despidos. O sea, que es que al final, también es una... Esto, como todo, depende del lado que se mire, los despidos no son buenos vistos desde fuera para nadie, pero para la litigiosidad de ir un abogado, pues le viene bien, porque claro, eso si está especializado en laboral, pues evidentemente le produce trabajo. O sea, que todo es, y evidentemente yo creo que hay más litigios, bueno, las estadísticas no mienten, y en estos casos concretos, porque al final son unas estadísticas muy perfiladas sobre datos de expedientes abiertos y de aumento de asesinatos o de crímenes, etcétera y tal. Pero realmente yo insisto, yo creo que hay un problema de mal funcionamiento de la administración, independientemente de que sea necesario el aumentar plantillas de jueces, de secretarios, de administrativos y de todo lo que sea necesario. Y sobre la criminalidad, una reflexión, os voy a solicitar. Estábamos siempre acostumbrados a que en La Rioja no pasaba casi nada, o teníamos igual que esa falsa idea, o especialmente benévola sobre la actualidad de nuestra comunidad, pero... Yo no creo que fuera una falsa idea, y de hecho la comunidad sigue... O sea, yo creo que La Rioja sigue siendo una comunidad básicamente segura, no vamos a andar levantando, en fin, alarmismos, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos años, sobre todo, se han producido varios crímenes verdaderamente espeluznantes a los que no estábamos absolutamente acostumbrados. No soy capaz de encontrar una razón, pero es cierto que sobre todo esos crímenes tienen un impacto, porque luego sí que han subido también los pequeños delitos, los robos, pequeños robos con fuerza, etcétera, ¿no? Yo creo que la comunidad en general sigue siendo una comunidad muy segura, y de hecho cualquiera que viene aquí de visita, ya no digo del resto de España, ya no te digo del extranjero, que les parece esto un oasis de paz, ¿no? Eso es así. Pero sí que es cierto que en los últimos años ha habido una especie de crecimiento, yo creo que sobre todo de estos casos que llaman mucho la atención. Sí, que desde un punto de vista emocional o subjetivo... es evidentemente. Que las estadísticas en cuanto a criminalidad nos da de los más bajos del país, o sea, que eso es así. Lo que pasa es que, claro, un caso de estos tan escandaloso parece que arrastra a que hay mucha criminalidad, pero no es así. O sea, el índice de criminalidad estamos por debajo no son los asuntos mayores del juzgado, no es el mayor atasco donde está el juzgado, ahí. Y sin embargo, pues eso, hay casos que son excepcionalmente mediáticos que llaman la atención. Que yo eso sí que no lo entiendo, ¿no? Que en un sitio que seamos tan pacíficos de repente aparezca así este tipo de delincuencia, pero bueno. Bueno, yo creo que esto tiene que ver también, como antes, con lo de los accidentes de tráfico, aparte de las infraestructuras y los puntos negros y demás, es que muchas veces yo cuando conduzco me pregunto cómo van el resto de conductores. Claro. Porque claro, es que eso también es otro tema. Hay muchas de las veces que es un despiste, una distracción, una salida de calzada. Muchos de los accidentes de estos, creo que uno de ellos de estos días atrás ha sido por salida de calzada, que puede haber sido por muchas cosas. Una de ellas una distracción al volante, no sé qué, pero también es verdad que cómo conduce mucha de la gente que va por la carretera y cómo van muchos de los que van por la ciudad. Porque yo hay veces de esas que estoy parado en un sitio para cruzar y siempre miro izquierda y derecha y tal, y de pronto pasa un coche que dices, pero bueno, ¿dónde piensa que va este conductor o esta conductora con estas velocidades? O sea, que hay realmente una situación también derivada de la mala actitud de muchos de los que conducen. Y en el tema de los juzgados y demás, pues la litigiosidad yo creo que ha aumentado y la criminalidad, porque realmente la sociedad está muy envenenada también últimamente y hay muchas circunstancias derivadas de las drogas y de todo este tipo de cosas que están creando pues guetos. En España ni os cuento porque lo sabéis como yo, pues desde Algeciras y las narcolanchas y todo esto, y luego pues el menudeo y todo eso, y está creando yo creo que delincuencia, venganzas entre unos y otros, crímenes derivados de actitudes de unas bandas con otras o de impagos de que te he dado droga y no me has dado el dinero. En fin, es muy complejo el tema. Desde luego, Paco. Sí, yo creo que es una cuestión más del impacto mediático que han tenido algunos de los crímenes, ¿no? Que hemos oído, pues, Cuzcurrita, Lardero, así los crímenes mediáticos que se me vienen a la cabeza de los últimos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuestión de
quien tiene la responsabilidad sobre ello, mantener la cabeza fría, porque como decía María Ángeles también, La Rioja es un sitio donde la criminalidad es mucho más baja que en el resto del país. No vamos a hablar lo de mejor de la media, que decías tú antes, ¿no, Carlos? Pero es algo que sí que esto sí que nos influye a todos. En La Rioja es una comunidad segura. Es cierto que hay que estar atentos porque ha subido los pequeños hurtos, la pequeña criminalidad también ha subido, ¿no? Ha subido en todo el país. La Rioja está todavía muy lejos de la media del país, pero eso no quiere decir que desde el sistema judicial y sobre todo preventivo también, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ese es otro cantar, como están en cada momento sus plantillas, ¿no? Por así decirlo, pues tiene una influencia de cómo está la criminalidad. Decisiva. Pues, claro. Bueno, que nos quedan unos últimos minutos para hablar de fiestas. A la vuelta de la esquina ya el Día de La Rioja, elecciones europeas también, con los reconocimientos que ya hemos ido conociendo, pero la polémica no está en esa jornada, sino en San Mateo. Para los espectadores logroñeses, con las fechas de este año, María Ángeles, tú que estás con los vecinos, con las asociaciones, ¿qué opinas primero de la elección de las fechas y segundo de lo que ya hemos conocido, el cohete, el disparo, el inicio en una jornada que va a ser lectiva para los chavales, ¿eh? Bueno, pues lo de las fiestas, lo de las fechas, nosotros desde la Federación ya hace años que dijimos que las dejen de una vez de una fecha Esto decía fija, Paco, ¿no? Que en tu pueblo es así, ¿no? Sí. Exacto. 26 de septiembre, 2 de octubre, inamovible. Es que es una locura todos los años con las dichosas fiestas. Además es que la gente de fuera ya no sabe cuándo tiene que venir, ¿no? Con lo cual yo creo que es como... Es que es una pregunta ya clásica, ¿eh? ¿Este año cómo cae San Mateo? Claro, ¿verdad? claro. O sea, lo hemos asumido como algo natural, pero pues no tendría por qué ser así, ¿verdad? Es que además nos preguntaron, porque generalmente eso nos suelen preguntar por las fechas, ¿no? Que además nos reunimos, bueno, cuando nos reunimos todos los colectivos y bueno, es que es un lío. Claro. Entonces, nuestra postura desde la Federación es las fechas fijas. Esto del cohete, que caiga en lectivo, nadie nos ha preguntado, que conste. Pero desde luego... Van a ir los chavales... A mí me parece anómalo... No, lo siguiente. O sea... Los chavales no van a ir a clase y al que se le ha ocurrido esa idea me gustaría que nos la explicara. Sí. Porque Claro. me parece que eso, ni al que aseo en la manteca, es que, no sé, me parece que no cabe en ninguna mente. Es decir, si quiere usted hacerlo, hágalo por la tarde. Y si no, el sábado por la mañana. En las reuniones que hemos tenido, que claro, como podéis comprender, nosotros a veces con los bares discrepábamos, pero había momentos que hasta nos poníamos de acuerdo y el único que iba por libre eran los de educación. O sea, es que no entiendo, o sea, no entiendo que en el lectivo, o sea, que quién va a ir al colegio estando el cohete. Vamos, yo me entero que mi hijo se ha quedado en clase y no ha ido al cohete y le castigo. Y le dices, ¿pero qué haces? O sea, es una cosa, un chaval tiene Que no que te ser oiga, chaval, que no te oiga. Nada, Paco, a ver. Sí, es que creo que... Son cuestiones que tienen su interés, ¿eh? Y tienen su morbo, su salseo, en este caso local, para los espectadores de Logroño. Incluso para los que no somos de Logroño, Claro, o no también. vivimos en Logroño, es decir, a mí me parece un disparate mover las fechas de las fiestas. O sea, respondiendo a ciertos intereses, lo que haces es cada año poder originar un conflicto diferente, ¿no? Sí. O sea, yo creo que me parece una cosa que hay que dejarlas... Creo que he visto que desde el equipo de gobierno ya se ha dicho que toda la legislatura va a ser del 20 al 26, ¿no? Este año. Bueno, yo creo que en Logroño tiene que haber un consenso para dejar y no buscar semanas naturales, ni no naturales, ni los intereses de tal sector. Y, o sea, me parece un generador de conflictos absolutamente innecesario. Está el consistorio, están las peñas, están las asociaciones, está la hostelería, está el mundo educativo, como hay decías las tú, agencias de las viajes. agencias de viajes. Sí, en las reuniones cuando hemos tenido había como 20 colectivos, o sea, de representación. Yo en esa parte en concreto, ¿no?, de la ciudadanía que está al margen de los establecimientos hosteleros y tal, la ciudadanía que busca tener semanas naturales para facilitar la salida de vacaciones, yo creo que las fiestas las debe organizar un ayuntamiento o una administración conforme a las personas que van a estar en fiestas, Claro, no en buscar pensando que más en logroñeses que puedan se irse queden y de que aquí, ¿no? disfruten de Correcto, aquí, claro. o sea, decir, si alguien es muy libre de irse, pero Lo hay mismo. que pensar en los que se quedan, lógicamente. Bueno, que me parece que todo esto es una polémica innecesaria, que creo que... Pero es muy pintoresca, fíjate, Es pintoresca, fíjate sí, qué pero- imágenes estamos aprovechando para poner, está bien. Que Está bien. confieso que jamás está en el cohete ni creo que esté nunca, vamos, ya a estas alturas de mi vida menos. Pero como No soy yo, experimento sociológico, sabe. aunque sea. yo no soy precisamente un hombre festero, por lo tanto tampoco puedo opinar con un conocimiento de causa. O sea, tú eres de los que si puede... No, yo casi siempre me he marchado en San Mateo, cuando tenías tu vida laboral, pues entonces sí que te venía bien en función de cómo caían las fiestas, poder traer esa semana, pero ahora realmente me da lo mismo, es decir, me podría ir en cualquier momento sin necesidad de esperar a San Mateo. De hecho, no aprovecho ninguno de los puentes
a nivel nacional, porque es un follón, porque todo está todo más caro y todo. Si puedo ir en 4 3 semanas, privilegiados. mucho Cuatro mejor. podéis, claro. Sí, para eso hay que hacerse mayor también. Claro. Pero bueno, insisto, me parece que todo esto es una polémica innecesaria. Yo creo que se debería, como ha dicho Paco, con toda razón, unas fiestas que tengan una fecha fija, caiga como caigan, son del tal al tal, y un año caerán en viernes, otro año caerán en lunes, y bueno, pues será el calendario el que marcará eso. Pero realmente me parece que es absurdo empezar a... Y además hay una cosa que dicen que un camello es un camello es un caballo diseñado por una comisión. Y claro, en el momento en que tú entras en la polémica de consultar a 17, pues es como el chiste de Jaimito que quería una bicicleta en vez de una hermana, porque le dijo su madre que estaba embarazada y dice el padre, ¿y tú qué quieres que sea? Dice la madre, yo niña, y dice, ¿y tú? Yo niño, dice el padre, y a la hermana dice, yo una niña también, y dice, tú Jaimito, dice una bicicleta. Lo que sigue de lo que le contesta el padre lo omito, pero os podéis comprender que esto no se puede consultar, esto es una decisión política de consenso entre los partidos que estén en el Ayuntamiento de Logroño. Si se lleva todo al modo asambleario o a la consulta, se complica mucho. Y además que es que debería, una cosa es de democracia y otra cosa es estar todo el día preguntando. Bueno, pues yo voy a discrepar. Bien, Si me Está bien, permite. tú piensas que está bien que se... Yo creo que está bien hemos dicho que se consulte. complica, pero se complica. No, se simplifica, porque cuando no ha habido consulta es cuando ha habido También. más problemas. Pero yo creo que hay una versión... Se simplifica. Hay que decidir también lo que se discute. Es decir, no puedes discutir sobre todo. Entonces puedes marcar, oiga, del 20 al 26. Y ya está. Y a partir de ahí ya debatimos cómo hacemos las fiestas, cómo las encajamos. Tal. El problema es que al final, como cada uno discrepaban, pues decíamos por el camino del medio y tal, no sé qué, ¿no? Claro. Pero nosotros ya te digo que hace mucho tiempo que hemos planteado, y ahora que nos preguntaron qué fecha fija, porque es que esto no tiene ningún sentido. Pero quiero decir que es bueno que la gente exprese, lo que pasa que en los colectivos... estoy de acuerdo con eso, María Ángeles. Cada que uno, se consulte a los colectivos o las personas que realmente tengan alguna responsabilidad sobre el conjunto de la sociedad, me parece bien, pero luego hay una decisión política que la tienen que tomar de acuerdo los partidos que estén en el ayuntamiento, no solamente el que gobierne, sino en un acuerdo con el resto, que tampoco será fácil. Yo creo que está muy fácil, porque como es tan divergente que cada uno opina una cosa, pues fíjate, alguna vez nos hemos puesto de acuerdo en las fechas, pero no muchas. Estas fechas, y se firma un pacto para que en 50 años no se cambien esas fechas. Habéis hecho cosas singularísimas, como chupinazos nocturnos y todo, o sea, si no recuerdo, en el año 19 o 18, se publicó, y bueno, ya no es un cohete. Pero yo estoy hablando de fechas, ¿eh? Sí, nosotros para las reuniones solo son para fechas. Yo creo que sois unos malos aprendices en el Ayuntamiento de Logroño de la Iglesia Católica. Ellos mueven la Semana Santa, pero el Jueves Santo siempre es jueves. Siempre es digamos así. Y yo creo que habéis querido forzar para intentar llevar el chupinazo siempre a los sábados o cuestiones por el estilo, ¿no? Y creo que es un error, por otra parte. Yo creo que es mejor que tengan una fecha fija. Una cosa, cohete. Chupinazo, de hecho. Cohete. Lo dice mucha gente también. En mi pueblo es bomba. En claro, la bomba. Bueno, esto es el 7 de julio. El 7 de julio es inamovible, ¿no? Efectivamente. Eso es. No es que sea inamovible, es que son las fiestas del 6 al 14. Inamovible, que es el 7, caiga donde caiga. La gente, hay muchas más probabilidades de que tengan más éxito que si las estás moviendo, porque la gente al final no sabe cuándo se va. Sin duda. Que nos vamos con unos últimos minutos para la reflexión cultural también. Ha acabado concéntrico. Domingo, te miro a ti porque... ¿Me miras a mí? Sí, porque como arquitecto y tanto tiempo decano del COAR, alguna reflexión tendrás que compartir sobre este festival que el resto también, ¿eh? Hemos visto cómo ha crecido y cómo ha tenido este año un éxito extraordinario. ¿Cuál es tu sensación? Pues sí, que efectivamente es algo que está cuajando ya desde hace muchos años, que está teniendo un eco internacional, que además se presentan desde muchísimos países para los concursos que hacen de las distintas ubicaciones. Este montaje fue extraordinario. Porque además ya no solamente que sea original, sino sobre todo que estaba hecho de tal manera que es que los cascos del caballo caían, pero vamos, estaban perfectos. Pero bueno, cuesta mucho dinero y un gran esfuerzo. Creo que se debería intentar que la mayor parte de las instalaciones pudieran ser utilizadas luego en otros fines o en otros lugares para que tuvieran realmente el gasto económico tuviera alguna parte de aprovechamiento. Y bueno, me parece que está muy bien para La Rioja. En fin, yo creo que Javier Peña pues es un personaje que ha sabido sacar de algo que parecía una utopía, pues una cosa muy consolidada y que está dando un juego para la ciudad muy importante. Pues lo dejamos ya porque suena la sintonía y esto es que tenemos que finalizar. Pío, Paco, Domingo, María Ángeles, muchísimas gracias.
Estáis como en 2009, ¿eh? Estáis extraordinarios, en plena forma. Y estaremos igual cuando llegue la vez. Estaremos mejor. Gracias, no se vayan, que después de la publicidad estamos con Javier Marca para hablar precisamente de la justicia riojana.